Romanos capítulo 10, versículo 8. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Jesús es el Señor, y Dios le levantó de los muertos. Si creyeres en tu corazón y lo confesares con tu boca, serás salvo. Que Jesús es el Señor. Con el corazón se cree para justicia y con la boca para salvación se confiesa. Todo el que cree no será avergonzado. El que invocare el nombre del Señor será salvo. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Tito, capítulo 2, versículo 11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Que Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, viviendo sobria y justa y piadosamente. Y esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, nuestra esperanza bienaventurada. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Tocante al verbo de vida, que era desde el principio y se manifestó la vida. Fue vista y contemplada y tocada con las manos. Es anunciada para tener comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8. El Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Todo aquel en quien permanece la simiente de Dios, que ha nacido de Dios, no puede pecar. El que hace injusticia, el que hace justicia y ama a su hermano es de Dios. Este conoce a Dios y le ha visto. Ha quitado nuestro pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Andamos en luz. Tenemos su comunión. La sangre de Jesucristo nos ha limpiado de pecado. Le confesamos nuestro pecado y el que es fiel y justo nos perdonó y nos limpió de toda maldad. Él aboga por nosotros al Padre, que es propicio por nuestro pecado. Somos perfeccionados en el amor de Dios, guardando su palabra, andando como Él anduvo. Permanecemos en Dios. Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Dios nos ha hablado por el Hijo, su heredero, el motivo por el que hizo el universo. Él, que es la palabra de su poder, que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Tiene la imagen misma de su sustancia, siendo el resplandor de su gloria, hecho superior a los ángeles, por heredar más excelente nombre. Juan, capítulo 17, versículo 5. Por eso nuestro Señor dijo: Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Yo te he glorificado en la tierra, al acabar la obra que me diste que hiciese, manifestar tu nombre a los hombres, al mundo, que todas las cosas proceden de ti y me las has dado, dándome autoridad sobre toda la humanidad, para que les dé vida eterna. Hebreos, capítulo 2, versículo 9. Aquel que fue hecho menor que los ángeles, Jesús, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte por todos, por la gracia de Dios, perfeccionado por aflicciones. Él, que es la causa de todas las cosas, y por él subsisten, participó de carne y sangre, pues convenía, para llevar muchos hijos a la gloria, les destruyó por medio de su muerte el imperio de la muerte del diablo, librándonos de ese temor, haciendo con sus siervos. Fue semejante a nosotros en todo, y ahora es nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso, expiando nuestro pecado. En lo que a Dios se refiere, es poderoso para salvarnos al ser tentados, pues Él mismo padeció siendo tentado y venció. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para redimirnos y ser adoptados hijos suyos, y envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo. Ahora somos herederos de Dios por medio de Jesucristo. Juan, capítulo 18, versículo 37. Yo para esto he nacido y he venido al mundo, dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, oye mi voz. Mi reino no es de este mundo. Mateo, capítulo 20, versículo 28. He venido a dar mi vida en rescate por muchos. El Padre ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, como el Padre tiene vida en sí mismo. Y también le ha dado autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 11. El mandamiento de Dios no es demasiado difícil que no se pueda obedecer. No está en el cielo, que parezca inalcanzable. Está muy cerca,
en tu corazón. Basta con que pronuncies y lo obedezcas. Cuando le obedezcamos, convirtiéndonos a Jehová, Dios, con todo el corazón y el alma, circuncidando el corazón, amándolo, vivirás. Hebreos capítulo 13, versículo 20. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto, nos hace aptos en toda buena obra, para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que le agrada, por Jesucristo. A Él sea la gloria por la eternidad. Mateo capítulo 10, versículo 32. El que confiese a los hombres su fe en nuestro Señor Jesucristo, Él le confesará delante de su Padre en los cielos. Marcos capítulo 8, versículo 35. El que pierde su vida por causa del Señor y su evangelio, la salvará. Seguirle significa tomar su cruz, negarse a sí mismo, morir a la propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Marcos Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Hechos capítulo 8, versículo 37. Si crees de todo corazón, bien puedes ser bautizado para el perdón de tus pecados. Basta con que hagas esta confesión. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es la oveja llevada a la muerte, el cordero que enmudeció delante de los que los trasquilan. Juan capítulo 6, versículo 68. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Romanos capítulo 14, versículo 9. Cristo murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Como está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Cristo, siendo en la forma de Dios, el Verbo, era igual a Dios y no lo valoró tan importante. No se aferró a ser Dios y lo dejó para hacerse igual a los humanos, para ser nuestro servidor. Siendo de condición humana,
se humilló a sí mismo y fue obediente hasta morir en la cruz. Por esto Dios lo exaltó a la más alta posición de autoridad. Es así que todo hombre se rinde ante Él en los cielos y en la tierra, confesándolo Señor, dándole la gloria a Dios. Romanos capítulo 4, versículo 20. No dudamos, incrédulos, de que Dios cumplirá su promesa. Nos fortalecemos en la fe, para gloria de Dios, estando convencidos de su poder de hacer lo que ha prometido. Por lo que nos considera justos, que creemos que Dios levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Romanos capítulo 5, versículo 14. Reinó la muerte desde Adán. Por su transgresión murieron muchos. El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación a todos. Pero el don de Dios, su gracia, la gracia de un hombre, Jesucristo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Reinarán en vida por Jesucristo los que reciben la riqueza de la gracia, el don de la justicia. En Adán fuimos constituidos pecadores, mas por la obediencia de Jesucristo, nuestra naturaleza es ser justos. Por la gracia reina la justicia, mediante Jesucristo, para vida eterna, Señor nuestro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Mediante Cristo, creemos en Dios que lo resucitó de los muertos, para que con fe tengamos esperanza en Dios, que nos rescató de la manera de vivir perdida. Con su sangre preciosa, el Cordero sin mancha ni contaminación, nos purificó cuando obedecimos a la verdad, mediante el Espíritu, siendo renacidos de la simiente incorruptible, la palabra de Dios, que es eterna, dándole vida a nuestro cuerpo eternamente por el Evangelio. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. La esperanza viva, a la que hemos renacido por la resurrección de Jesucristo, la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos y se manifestará en su venida, en gloria para los que nos guarda con su poder
con nuestra fe. Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él en gloria. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.